A ver, vamos a esperar. Bien, entonces este es el primer video del semestre, de este semestre 2021, de este grupo de programas estadísticos. Y el objetivo de este video es mostrar cuáles son las operaciones básicas en este programa Infostat en su versión estudiantil, ¿no? A pesar de que yo tengo una versión profesional de Infostat, yo voy a trabajar también para que no tengamos problemas y que sea la misma versión que ustedes han podido descargar e instalar. Voy a trabajar también la versión estudiantil, ¿no? Entonces, para eso voy a compartir toda la pantalla y siempre tenemos que hacer un análisis de los datos, ¿no? Eso es importante. No sé si pueden ver ahí los datos. ¿Se pueden ver los datos que está mostrando en Excel? Se ve, doctor, se ve. Bien, entonces esa información que que ustedes pueden ver, es una información real del crecimiento de los árboles. El objetivo es estudiar la dinámica de crecimiento de los árboles en la región forestal del Choré, donde teníamos como carrera hace tiempo las parcelas permanentes de muestreo. Lamentablemente, estas parcelas permanentes de muestreo que teníamos en esta área han sido invadidas por colonos. Entonces, y a partir del 2009, 2010 ya no hemos podido realizar más mediciones justamente por esta invasión, ¿no? Entonces, aunque el área sigue siendo parte de la universidad, pero se nos hace imposible llegar a las parcelas porque ahí hay comunidades, han implantado una serie de actividades. Y por lo tanto, nuestra estación experimental que teníamos, las instalaciones, todo eso ha sido tomado por ellos, ¿no? Eso es un problema más político, pero nosotros teníamos nuestras parcelas permanentes y cada tiempo sabíamos ir a hacer las mediciones para evaluar la dinámica, ¿no? El objetivo era saber qué árboles qué especies están creciendo más, qué especies crecen menos, bueno, qué problemas, en qué condiciones están creciendo los árboles, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver ahí, tenemos la parcela, por eso es que esta base de datos es de ahí, tenemos la parcela, tenemos la subparcela, tenemos el nombre común, bueno, también teníamos en la base de datos el nombre, la familia, el género, la especie, pero eso es información que tal vez para el análisis que vamos a realizar no vale la pena incorporarlo. Basta con el nombre común, el nombre del árbol, el número, mejor dicho, el número del árbol. Bueno, el diámetro de la primera medición, aquí los diámetros han sido tomados en milímetros, y tenemos el diámetro en la segunda medición. Entonces tenemos un tiempo 1, donde hemos realizado la medición, que sería el DAP1, y luego hemos dejado transcurrir 3 años y hemos efectuado en los mismos árboles las mediciones del diámetro, y eso es lo que tenemos ahí justamente como DAP2, ¿no? Entonces, la diferencia que tenemos en tiempo entre la primera y la segunda medición es de 3 años. Entonces, por lo tanto, vamos a calcular el incremento anual, justamente viendo esa diferencia que hay en este diámetro, y eso dividiendo entre 3, que sería el incremento en un tiempo de un año, el incremento en diámetro de los árboles, ¿no? Entonces, para eso acá, en la columna J, vamos a incorporar nosotros una nueva variable que lo vamos a llamar incremento anual, ¿no? Entonces, aquí tenemos el incremento anual, estamos incorporando una nueva variable. Bien, entonces vamos a tener, ¿cómo vamos a calcular eso? Eso va a ser igual, entonces vamos a tener el diámetro, la medición del diámetro de la última medición, menos el diámetro de la primera medición, y esa diferencia dividido entre 3 años, ¿no? Entonces, ese va a ser el incremento, el incremento por año, ¿no? Entonces, el incremento por año sería, por ejemplo, para esa especie, para ese primer árbol chocolatillo, de 7 milímetros, ¿no? De 7 milímetros. Entonces, aquí vamos a tener, y ahí tenemos entonces todo eso calculado para los 176 árboles. Y ahora acá vamos a dar un formato para que podamos tener todos los datos con un mismo
número de decimales y vamos a colocar, por ejemplo, 2 decimales, ahí tenemos 2, ¿no? O directamente podemos colocar mejor solamente un decimal. Bien, entonces ahí tenemos el incremento, ¿no? El incremento, entonces, ahí tenemos el incremento anual en milímetros, ¿no? En milímetros por año sería en este caso. Bien, entonces ahí tenemos el incremento anual, ¿no? Entonces, todos estos valores que nosotros hemos calculado son los milímetros que crece por año, ¿no? Entonces, eso es importante también que quede claro ahí. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos adicionado, ¿no? Hemos adicionado una nueva variable acá. Entonces, y ya tenemos una variable medida, que es el diámetro en la primera medición. Tenemos otra variable también medida, que es el diámetro de la segunda medición. Y tenemos una variable que también es cuantitativa, que depende de estas dos mediciones, que es el incremento anual, ¿no? El incremento anual en diámetro de cada uno de estos árboles. Entonces, eso lo vamos a guardar en Excel. Y en este momento, un aspecto importante es que la versión en la cual he guardado es la última versión de Excel, pero el programa, el Infostat, requiere que nosotros guardemos nuestra base de datos en Excel, pero en otra versión, porque si no, no lo va a reconocer. Esa es una limitante de la versión estudiantil. Entonces, lo tenemos que guardar acá, guardar como, entonces acá. Lo mismo lo guardamos con el mismo nombre. Aquí está con el libro de Excel con asterisco XLSX. Eso no lo reconoce Infostat directamente. Entonces, esto lo tenemos que cambiar a este tipo, que sería libro de Excel 97-2003, donde tenemos solamente asterisco XLS. Entonces, lo tenemos que guardar en ese tipo. Entonces, lo guardamos. Bien, y ahora entonces vamos a tener los dos, acá ustedes van a poder ver, vamos a tener entonces, aquí tenemos en la carpeta de trabajo, tenemos entonces uno que es la hoja de cálculo en la versión actual de Excel y la otra es la hoja de cálculo que nosotros hemos mencionado, ¿no? Aquí podemos ver en este archivo, es en la hoja de cálculo. Bueno, esta otra sería más bien, a ver, vamos a ver, aquí está en propiedades, en la hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2013. Ese es el que va a abrir Infostat, ¿no? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a ir acá y vamos a colocar ahora, vamos a abrir Infostat. Nosotros tenemos acá el programa, bien, estamos abriendo Infostat, ¿no? Y lo que pueden ver es una ventana completamente vacía de Infostat porque no tenemos datos. Lo que tenemos que hacer es importar datos ahora y hacer las operaciones básicas en Infostat. ¿Se puede ver la ventana de Infostat? Hola. Sí, doctor. Bien, acá nosotros lo primero, fíjense, si nosotros no tenemos datos, va a aparecer en blanco, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que está en datos, por ejemplo, está deshabilitado porque no hay datos. La materia prima para el procesamiento es justamente la entrada de los datos, ¿no? Bien, entonces vamos a tener acá, que importar los datos, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos en Excel, como hemos mostrado acá. Aquí tenemos en Excel, el archivito es R forestal, introducción parte 2, ¿no? Y entonces, ese archivo es el que vamos a importar en Infostat. Entonces, nos vamos a archivo, ¿no? Y vamos a colocar acá, abrir, y fíjense acá, voy a seleccionar R forestal. Fíjense, cuando yo coloco ahí, simplemente me reconoce a la versión que está en Excel 97-2003. No me reconoce la otra versión. Entonces selecciono y le doy a abrir. Bien. Ahora tenemos que revisar si está bien la base de datos. Fíjense acá, entonces podemos ir. La última columna era incremento anual, entonces está bien. Y hacia abajo tenemos
los datos, ¿no? Entonces, y aquí el nombre de la hoja en el libro es datos, entonces está muy bien todo lo que todo lo que tenemos ahí, podemos importarlo. Si tuviera colores las columnas, si tuvieran colores, también esos colores de las columnas los podemos importar activando esta opción que tenemos. Entonces vamos a colocar aceptar. Bien, ahí entonces tenemos nuestra base de datos, ¿no? Importado. Aquí lo primero que tenemos que hacer es ir revisando variable por variable antes que hagamos un procesamiento. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, parcela y subparcela, esa es simplemente una escala nominal, ¿no? No significa nada, es simplemente un código que le hemos dado, ¿no? Entonces, parcela número 1, subparcela 2, etc. Entonces, estos como son codificaciones y que están expresados estos números en escala nominal, entonces lo tenemos que convertir en números enteros, ¿no? En números enteros. Entonces, seleccionamos los dos y nos vamos acá, tipo de dato, entonces entero. Ahora sí, está entero y lo podemos centrar. Aquí lo hemos centrado. Muy bien, entonces los dos las dos primeras variables o columnas ya hemos visto, ya lo hemos cambiado. Y lo mismo el número de árbol. El número de árbol es también un número que estamos asignando para ver dónde se encuentra ese árbol. Y este también tiene que ser un número entero. Entonces también nos vamos acá, tipo de dato entero. Bien. Ya está, y lo podemos también acá centrar. Bien. Estos de acá son mediciones. El diámetro es una variable cuantitativa continua donde se ha medido, ¿no? Con un instrumento en este caso. Y aquí las unidades de medición son milímetros. Entonces nosotros podríamos trabajar con un decimal o con dos decimales. Fíjense, por default siempre aparecen todo lo numérico con dos decimales. Entonces nosotros vamos a seleccionar los dos y le vamos a colocar simplemente un decimal. Entonces vamos a mantener ustedes saben que las variables aleatorias continuas se tienen que representar mediante números reales. Entonces vamos acá, lo colocamos, sigue siendo entonces un número real, ¿no? Pero lo vamos a colocar ahora con ¿cuántos decimales? Con un solo decimal, ¿no? Y lo vamos a centrar. Entonces, fíjense, ahora tenemos el diámetro, las mediciones del diámetro con un solo decimal, ¿no? Pero también tenemos ahí tenemos tres variables categóricas que son forma de copa, posición de copa, infestación de lianas. Y esas variables nos sirven para ver ecológicamente, más que todo, cómo están creciendo los árboles en cuanto a disponibilidad de iluminación, en cuanto a presencia de lianas, en cuanto a la forma que presenta la copa. Entonces, acá nosotros, esos son categorías, por lo tanto, esos también tienen que ser números enteros. Entonces, seleccionamos y colocamos acá tipo de dato, entonces acá entero, tiene que ser entero y entonces lo vamos a centrar. Ya está centrado. Bien, y finalmente tenemos la última variable que nosotros hemos calculado, que es el incremento anual. Eso significa que Chocolatillo, por ejemplo, tiene en promedio un crecimiento de 7 milímetros por año, ¿no? En cambio, Diciri, este otro árbol, tiene un crecimiento de 16 milímetros. Entonces hay una variabilidad del crecimiento también de los árboles, siendo de la misma especie, y eso se debe pues, fundamentalmente a estas condiciones de crecimiento como la posición de copa, la infestación de lianas, etc. Entonces acá esto tiene que ser expresado, esto es una variable también cuantitativa continua, por lo tanto se tiene que expresar eso en números reales. Entonces acá está bien, número real, y le vamos a dar decimales con un decimal simplemente, y lo vamos a centrar, ¿no? Entonces acá yo voy a ver un aspecto sumamente importante. Ustedes pueden ver en Infostat, en esta parte, no sé si se puede ver en la parte que estoy mencionando de Infostat. Hola. En esta parte, debajo de esta tablita, aparece un recuadro donde dice registro 177 por 10. Y aquí tenemos una información, ¿no? Entonces, no sé si pueden ver lo que les he indicado, esta parte de acá. Hola.
Se puede ver, doctor. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Yo puedo agarrar, por ejemplo, tengo mi base de datos, pero quiero hacer un resumen estadístico en un tiempo sumamente rápido. Entonces, ¿qué es lo que agarro? Por ejemplo, quiero ver las estadísticas básicas de la primera medición del diámetro. Entonces, ¿qué es lo que le hago? Simplemente un clic ahí. Y fíjense, aquí abajo me está diciendo, tengo 176 mediciones de este diámetro, ¿no? La media es 268 milímetros, ¿no? Tengo una desviación estándar de 189.1 milímetros. El diámetro mínimo es 80 milímetros, eso significa 8 centímetros. Y tenemos un diámetro máximo de 1616. Eso significa que ahí tenemos un árbol que tiene más de 1,5 metros, ¿no? de diámetro. Entonces hay unas dimensiones bastante grandes también que se han encontrado en esa parcela permanente. Pero además nos está indicando que el percentil al 5% es de 86.7 milímetros y el percentil al 95% es de 558 milímetros. Eso significa que si nosotros quisiéramos rápidamente interpretar o hacer un resumen estadístico, que la probabilidad entonces de tener diámetros en la primera medición menores o iguales a 86.7 milímetros es de un 5%, y la probabilidad de tener mediciones de valores del diámetro en la primera medición menores o iguales a 558 milímetros es de un 95%. Ahora, si yo cambio acá y pongo ahora el diámetro de la segunda medición, ahora ha cambiado totalmente acá. Ahora la media es 286.65, la desviación estándar es 190.1, el valor mínimo es 92, ya no es 80, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han transcurrido los 3 años. El valor máximo es 1636.1 y ahí tenemos también el percentil al 5 y al 95%. Bien, y lo más importante acá es, como nuestro objetivo es estudiar la dinámica del bosque, de este bosque que está en el Choré. Entonces tenemos el incremento anual. Entonces ahora voy a seleccionar el incremento y ahora también ya me lo ha calculado acá la estadística básica. Tengo 176 datos del incremento anual. La media, así, de todos esos árboles es de 6 milímetros, 6.16 milímetros por año. Tenemos una desviación estándar de 3 milímetros por año. El valor mínimo es de 3.3 milímetros por año y tenemos un valor máximo de 16 milímetros por año de crecimiento. El percentil al 5% es 3.3. Eso significa que la probabilidad de tener incrementos anuales menores o iguales a 3.3 milímetros por año es de un 5%, y la probabilidad de tener incrementos anuales menores o iguales a 12.8 milímetros es de un 95%. Entonces, fíjense, estamos nosotros haciendo la estadística básica de las variables cuantitativas continuas, las que hemos medido y las que hemos calculado a partir de esas mediciones, que sería el incremento anual, ¿no? Entonces, en resumen, acá lo que tenemos es, todas estas son variables categóricas, también el número del árbol. Lo que son variables cuantitativas es el diámetro 1, diámetro 2 y el incremento. Estas tres también son variables categóricas, la forma de copa, posición de copa, infestación de lianas, porque son categorías, ¿no? Bien, entonces acá tenemos varias variables, y la que vamos a analizar en la clase del día de hoy para ver las operaciones básicas en Infostat va a ser el incremento anual, ¿no? El incremento anual es una variable sumamente importante porque vamos a obtener, fíjense, aquí lo que estamos viendo en este momento son los datos ordenados, nada más. Hemos dicho que la estadística, recordando un poco, es una ciencia de las matemáticas que tiene como objetivo recolectar datos. Bueno, estos datos los hemos recolectado de una parcela permanente. El segundo paso en la estadística es la organización de los datos, y eso es lo que en este momento tenemos. Tenemos organizados los datos en un programa como es
como es Infostat. Previamente lo hemos organizado en Excel y lo hemos importado en Infostat, ¿no? Entonces, vamos a ver el incremento anual, ¿no? Pero también es importante mencionar un aspecto importante. Cuando nosotros importamos la base de datos, ¿no? De Excel, tenemos que guardarle con un nombre, pero especialmente con una extensión de la base de datos de Infostat. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es acá, archivo, o también podemos irnos acá. Cuando tenemos los datos, aquí aparece una serie de iconos, fíjense. Aquí tenemos una línea de iconos. Y vamos a ir revisando esos iconos también. El primero es para guardar. Yo puedo guardar la tabla. Entonces, yo voy a guardar la tabla y lo vamos a colocar entonces con el nombre de R Forestal, Introducción, parte 2. Pero fíjense ahora, voy a guardar con la extensión IDB2, que es la extensión para base de datos en Infostat. Entonces ya lo he guardado, ¿no? Este otro es para exportar la tabla, ¿no? Yo podría exportar la tabla, fíjense acá, podemos exportar a diferentes formatos, a DBase, al programa Infogen, que también es un programa estadístico, o podría exportarlo al Excel, ¿no? Entonces, o a otra versión de Infostat, una versión más actualizada, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos exportar. Acá tenemos la opción de copiar, pegar, imprimir. Esto es para cambiar la tipografía, el tamaño de los números, ¿no? Podemos aumentar o podemos disminuir, podemos aumentar decimales o podemos disminuir decimales. Aquí podemos disminuir decimales e incrementar en las variables. Eso, las variables cuantitativas continuas, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense, yo he seleccionado incremento anual. Yo podría decir, vamos a incrementar. Entonces, fíjense, ahora está con 2 decimales. Vamos a disminuir. Ahora nuevamente volvemos con 1 decimal, ¿no? Y esto es alineación a la izquierda, al centro. Bueno, y lo que les decía, nosotros estamos seleccionando esta variable como variable de análisis y por lo tanto lo puedo colorear. Lo vamos a colorear acá con un color, con este color. Bien, entonces ahora está coloreado nuestra variable de análisis. Aquí tenemos nuestro icono para realizar eso. Bueno, aquí tenemos otros más. Por ejemplo, agregar una nueva columna. Podríamos agregar, eliminar una columna. Ordenar la columna, renombrar la agrupación de datos, ¿no? Y aquí podríamos desactivar casos seleccionados, activar casos seleccionados, intercambiar los activados como desactivados y los desactivados como activados, desactivar casos no seleccionados. Bueno, y aquí tenemos un aspecto importante, agregar la descripción a la tabla de datos. Entonces, siempre es importante que nosotros en Infostat podamos colocar información adicional de la base de datos. Por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer. Aparece ahí ahora una ventana. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Información acerca de la base de datos. Por ejemplo, acá la base de datos, estoy colocando, de datos, de los 176 árboles, ¿no? Corresponden, ¿no? Estoy escribiendo ahí, a las parcelas permanentes de muestreo, ¿no? Del bosque experimental, Elías Meneses, ¿no? Ese era el nombre que teníamos ahí. Tomados, ¿no? Cuyas mediciones de diámetro, fueron tomadas en los años, ¿no? 2005, ¿no? Y 2008, ¿no? Entonces, esos fueron los años en los que se tomaron. Entonces, esto yo lo voy a guardar. Entonces, acá le coloco guardar. Entonces, ya se ha guardado. Entonces, cuando yo abra acá la información, ya se va a quedar ahí. Ya va a estar ahí la información,
¿no? Entonces, ahí está la información acerca de la base de datos, porque tenemos que tener información de lo que tenemos, de estos datos que tenemos ahí. Bien, entonces ya lo tenemos guardado como una base de datos del programa Infostat, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es básicamente irnos acá en estadísticas, ¿no? Vamos a ver las medidas de resumen, las medidas de resumen. Las medidas de resumen del incremento anual. Entonces nos vamos acá. Bueno, antes de ingresar a esta parte, es importante mencionar que en el menú de estadísticas están todos los métodos estadísticos que se utilizan, desde la estadística básica hasta la estadística avanzada. Entonces, ¿cuál es la lógica de organización de estas medidas, de estos métodos estadísticos? Ustedes pueden ver acá, en esta parte tenemos tres puntos: medidas de resumen, tablas de frecuencia y probabilidades y cuantiles, que sería la estadística básica. Luego estamos avanzando un poco más acá, una estadística intermedia, y al final vamos a tener acá, por ejemplo, en modelos lineales generales mixtos, en lo que es análisis multivariado, ya estadística más avanzada, series de tiempo, lo mismo. Entonces, todos los métodos están acá, desde los que están más arriba son los métodos estadísticos básicos, y bajando vamos a tener cada vez más métodos, pero ya de una estadística más avanzada, ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente las medidas resumen, ¿no? Las medidas resumen, yo quiero ahora obtener información, ¿no? En este momento solamente tengo los datos, pero ahora quiero obtener información acerca del incremento anual en diámetro de estos árboles que están en las parcelas permanentes. Bueno, no en todas, es una parcela, creo, en una parcela del bosque experimental Elías Menéndez. Entonces acá, cuando yo hago un clic en medidas resumen, vamos a tener esta ventana, y lo que vamos a hacer es seleccionar. Fíjense, el color que yo le he asignado a incremento anual también va a aparecer acá. Entonces yo le voy a seleccionar, ¿no? Esa es mi variable incremento anual. Y ahora le digo que me haga el resumen estadístico, que me genere información. Bien, ahora me está indicando qué tipo de información requiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este es el número de datos, la media aritmética, la desviación estándar. Aquí tengo la varianza muestral, entonces voy a activar. Por default solamente aparecen estos, pero yo puedo ir activando las demás medidas descriptivas. Entonces acá puedo activar la varianza muestral, el error estándar, el coeficiente de variación, la mediana, aquí tengo el mínimo, el máximo, el primer cuartil y el tercer cuartil. Y también la asimetría y la kurtosis. Y ahora le digo que me presente esto, haga una presentación vertical. Aquí coloco vertical y ahora le doy a aceptar. Bien. Ahora fíjense, nosotros tenemos unos resultados acerca del incremento medio anual. Tenemos 176 datos del incremento medio anual. La media es 6.16 milímetros por año. Desviación estándar 2.98. Tenemos una varianza muestral de 8.86. El error estándar es 0.22. Tenemos un coeficiente de variación alto, 48.3 milímetros, y eso también se debe a que hemos visto que hay mucha diferencia en el diámetro. Estamos empezando con 8 milímetros y pasamos, mejor dicho, con 8 centímetros, que es el mínimo, y llegamos a más de un metro de diámetro, ¿no? Entonces, y eso aparece también acá. Tenemos entonces un incremento mínimo de 3 milímetros por año, y tenemos otro incremento de otros individuos de 16 milímetros por año. Tenemos una mediana de 5 milímetros, eso significa que debajo de este incremento, debajo de 5 milímetros por año, está la mitad de los árboles y la otra mitad está encima de 5 milímetros por año. El primer cuartil es 4 milímetros, eso significa que la probabilidad de tener incrementos medios anuales menores o iguales a 4 milímetros por año es de un 25%, y la probabilidad de tener incrementos medios anuales
de 7.43, menores o iguales a 7.43 milímetros por año, es de un 75%. Tenemos un coeficiente de asimetría de 1.48 y un valor de la kurtosis de 1.61. Entonces, ese sería un resumen estadístico de la variable incremento anual, pero sin considerar especies. Este es el resumen de, de las 176 mediciones que hemos realizado en los árboles. Entonces, ahora lo vamos a guardar. Fíjense ahora, cuando nosotros tenemos los resultados, también tiene sus iconos. Aquí tenemos cargar resultados, guardar resultados, lo vamos a guardar. Entonces, aquí vamos a colocar R forestal, introducción, y vamos a colocar parte 2. Bien. Entonces, ahí vamos a tener, y entonces lo guardamos, está guardado ya, ¿no? Aquí también podemos exportar, por ejemplo, ahí con el formato RTF, para que lo podamos tener. Este es un formato para que lo podamos pegar directamente a Word. Entonces, también lo podemos exportar con R forestal introducción parte 2, ya tenemos. Podemos copiar, podemos disminuir el número de decimales, podemos aumentar. Fíjense, aquí tenemos 2 decimales, pero podemos cambiar si queremos. Podemos cambiar también la tipografía, aumentar el tamaño de los números, de las letras, disminuir, podemos imprimir, podemos cambiar ese resultado a modo de presentación para directamente pegarlo a PowerPoint. Bueno, y también podemos crear tablas de datos a partir de tablas de resultados. En este caso no es muy importante porque acá no estamos discriminando por especie, sino estamos tomando en cuenta las mediciones de los 176 árboles. Entonces, fíjense acá que nosotros vamos a tener en nuestra carpeta de trabajo ya varios iconos que son lo que estamos viendo son lo que dice parte 2. Tenemos este de color morado, que es la base de datos en Infostar. Tenemos este otro con la extensión I3, que son los resultados de Infostar. Tenemos este otro que está en formato de texto, ¿no? El resultado. Bueno, estos son la base de datos, tanto en la hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2003, y este otro es en la versión actual, ¿no? Bien, entonces ya tenemos entonces varios aspectos en ahí, sumamente importantes. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros necesitamos en este análisis estudiar el incremento anual, ¿no? Pero requerimos que podamos hacer un resumen estadístico, pero por especie. Eso es importante en forestal, por especie. Porque queremos saber acá cuál es la especie que crece más, cuál es la especie que crece menos, ¿no? Y hacer un ordenamiento, es decir, esta es la especie que crece más, luego le sigue esta especie, luego está esta otra especie, bueno, y al final vamos a llegar a una especie que es la que crece menos, ¿no? Entonces vamos a decir, podemos ahí generar también grupos de especies de crecimiento rápido, de crecimiento lento en este tipo de bosque. Entonces, para eso nos vamos a ventanas, nos vamos a nuestra base de datos, ahí, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a discriminar estas medidas resumen por especie. No lo vamos a hacer para todas, ¿no? Entonces, vamos a estadísticas, medidas resumen. Fíjense, ahora está el incremento anual, es la variable, está muy bien. Pero acá ahora en criterio de clasificación, vamos a seleccionar el nombre común de la especie. Entonces, vamos a tener nombre común de la especie. Yo quiero estudiar el incremento anual, pero en función a las especies, ¿no? Entonces, ahora le damos a aceptar, ¿no? Ahí está seleccionado lo que hace rato hemos seleccionado, pero ahora vamos a cambiar acá y no lo vamos a hacer la presentación en forma vertical, sino queremos una presentación en forma horizontal, porque este resultado lo vamos a convertir en una nueva base de datos para hacer consultas. Entonces, lo colocamos horizontal y le damos a aceptar, ¿no? Bien, ustedes pueden ver ahí, ese es el resumen por especie. Tenemos ahí en esa base de datos 6 especies o 5 especies. 6 especies son cafetillo, chocolatillo, isiri, ojoso colorado, peloto y tachori, que son en ahí las especies más representativas de este tipo de bosque, ¿no? Entonces,
Aquí nosotros tenemos el incremento anual es la variable, y aquí tenemos N, tenemos entonces de cafetillo 18 árboles, de chocolatillo tenemos 25 árboles, de Isidi tenemos 18, de ojoso colorado 48 árboles, de peloto 38, de tachori 29 árboles, y aquí tenemos los promedios, ¿no? Los promedios, tenemos las desviaciones estándares, tenemos los coeficientes de variación, tenemos los valores mínimos y máximos para cada una de las especies, tenemos las medianas, el primer y tercer cuartil, la simetría, la curtosis. Bien, ahora, este resultado que tengo ya es información, ya no son datos, es información. Ahora, lo que tengo que hacer es interpretar estos resultados. Y para eso, nosotros tenemos una ventaja importante en Infostat. Y es esta última que les he dicho acá. Tenemos una opción que se llama generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados. Lo que estamos viendo es una tabla en los resultados. Entonces vamos a convertirlo ahora en en datos que corresponde a los resultados. Entonces ahora lo vamos a guardar, pero acá lo vamos a guardar esto como R forestal y introducción parte 2 de los resultados. Esta es una base de datos, pero que proviene de los resultados. Bien, ahí tenemos, ya lo hemos guardado, ¿no? Y ahora, un aspecto importante, hemos dicho que nosotros queremos saber de estas 6 especies, cuál es la que crece más, cuál es la que le sigue, y nos podemos basar en el incremento medio, en la media aritmética. Entonces, acá tenemos nosotros un icono, que es este, que dice ordenar. Para que yo sepa cuáles son las especies que crecen más y crecen menos, voy a tomar en cuenta la media, ¿no? Y voy a ordenar de mayor a menor. Entonces, ahora, la media estoy ordenando. Entonces, lo voy a colorear la media. La media lo vamos a colorear. Está coloreada la media ahí, ¿no? Bien, ¿eso qué significa? Que ahí estamos ordenando el incremento medio anual desde el valor mayor hasta el valor menor. Entonces, ahí mi respuesta de cuáles son las especies que crecen más sería, mejor dicho, mi pregunta inicial de cuáles son las especies que crecen más y cuáles son las especies que crecen menos en términos de promedios. Entonces podemos decir que peloto, que es una especie importante en esta área forestal, y tachori presentan los mayores incrementos anuales. Son las especies que crecen más en estas parcelas permanentes. Entonces, por el contrario, en una parte, más moderada, un incremento moderado, tienen las especies Isiri y Cafetillo, con 6.59 y 5.84. Y podemos decir que la especie que tiene un incremento anual, ¿no?, menor es Chocolatillo, con 4.95 milímetros por año. Entonces, aquí estamos identificando, ¿no?, cuáles son las especies que tienen más crecimiento y cuáles son las especies que tienen menos crecimiento. Pero también es importante que podamos en el análisis, en la interpretación, no solamente considerar la posición de cuál es el que tiene mayor incremento y cuál es el que tiene menor, sino también cuáles son las especies que tienen mayor variabilidad en cuanto al incremento y cuáles tienen menor variabilidad. Entonces ahora nos vamos a ir a ordenar acá el coeficiente de variación de mayor a menor. Entonces ordenamos. Bien, ahora entonces lo vamos a colorear también esto. Aquí lo vamos a colorear. Y entonces lo tenemos coloreado ahora el coeficiente de variación. Entonces, en relación a la variabilidad de los datos del incremento anual, podemos decir que la especie que presenta la mayor variabilidad es Isiri, con 56.8%. En cambio, la especie que presenta la menor variabilidad en relación al incremento medio anual es la especie Chocolatillo, con solamente 30.37%. Entonces, fíjense, hay una diferencia en ahí desde la especie que tiene mayor variabilidad, que más o menos tiene 56, y el otro Chocolatillo que tiene 30, pero más o menos sería el doble la diferencia, ¿no? Entonces, más o menos sería 30% y el otro aproximadamente 60%. Entonces,
entre el que tiene la mayor variabilidad y el que tiene la menor variabilidad hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, eso significa que en Chocolatillo casi los árboles tienen un mismo comportamiento en cuanto a su incremento anual, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí eso, pero también podemos hacer en cuanto a la mediana, ¿no? Entonces ahora vamos a ordenar, nuevamente me voy a ordenar acá, pero ahora vamos a ordenar la mediana también de mayor a menor. Y entonces voy a colorear, vamos a colorear, ¿no? Bien, ahora está coloreado. Y nuevamente aquí aparece, peloto va a ser de la misma manera que hemos visto en la mediana, peloto es la especie que tiene la mayor mediana, ¿no? Y el chocolatillo, ¿no? Presenta la menor mediana con 4.33 milímetros, ¿no? Entonces, acá tenemos esos valores también los podemos centrar, acá tenemos la opción de centrar, bien. Y tenemos también, podemos seguir haciendo más interpretaciones, como por ejemplo el coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿no? El coeficiente de asimetría solamente puede presentar tres posibles valores. Uno, el que se aproxima a cero, va a ser el que también se aproxima más a una curva simétrica. El que es mayor que cero y está más alejado, va a presentar una asimetría a la derecha. Y el que presente valores debajo de cero va a presentar una asimetría a la izquierda. Entonces, ¿qué interpretación podemos hacer de los valores que hemos calculado de la asimetría? Entonces, acá nosotros vamos a también ordenar la asimetría. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a ordenar la asimetría, pero en este caso vamos a ordenar de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Ordenamos y acá vamos a colorear. Entonces vamos a colorear también. Bien. Y aceptamos. Bien. Entonces ahora, ¿qué podríamos decir en cuanto a la asimetría? ¿No? Fíjense, 0,62 es el valor más bajo de asimetría. Por lo tanto, podemos decir que la curva de distribución del incremento anual de la especie peloto es la que más se aproxima a una curva simétrica, En cambio, fíjense, los otros valores están más alejados de cero, pero también todos son positivos, ¿no? Entonces, otra interpretación es que las curvas de distribución de esta variable incremento medio anual de las especies cafetillo, chocolatillo, tachori, isiri y ojoso colorado, todas presentan valores positivos encima de cero. Por lo tanto, todas estas especies tienen una curva de distribución de esta variable con asimetría hacia la derecha. Pero también podemos observar que la especie ojoso colorado es la que presenta el mayor valor con 1.87 y por lo tanto es la especie cuya curva de distribución de su variable incremento anual es la que tiene la mayor asimetría a la derecha, ¿no? Entonces tiene esta especie ojoso colorado, con esta variable presenta una cola más larga a la derecha, ¿no? Entonces, eso también es importante ahí, ¿no? Ahora, podemos ver acá la kurtosis. Ustedes saben que la kurtosis es una medida de forma y por lo tanto nos da una idea de cómo es el apuntalamiento de la curva de distribución de una variable, ¿no? Y los valores, en este caso, son el 3, el valor de 3 es un valor que significa que la curva es una curva moderada, tiene una cima moderada. Valores mayores a 3 significa que es una curva más apuntalada, valores menores a 3 significa que es una curva más aplanada, y entonces en función a eso también podemos hacer una interpretación de los valores de la kurtosis. Ustedes pueden ver ahí que si nosotros lo ordenamos ahora la kurtosis, si nosotros ordenamos aquí la kurtosis de menor a mayor también, ordenando y colocando también acá, ¿no? Vamos a colocar un color, ¿no? Aquí vamos a colocar un color cualquiera. Bien, entonces vamos a tener que el valor que está más cerca a 3 es justamente 2.9, este que tenemos ahí, ¿no? Y por lo tanto, ojoso colorado es la especie que tiene más probabilidades de tener una curva moderada o una cima moderada, que es la característica de una curva en forma de campana de la curva normal. Por lo tanto,
Esta especie de hueso colorado es la que tiene más posibilidades de tener una curva de distribución que sea similar a la de la normal, ¿no? En cambio, podemos ver otros valores, como el de menos 0,69, que es un valor negativo, y por lo tanto ese valor nos está indicando que Peloto presenta una curva de distribución aplanada o achatada, ¿no? En cambio, no tenemos valores, fíjense, mayores a 3, ¿no? No tenemos valores mayores a 3 y por lo tanto solamente podemos indicar eso, ¿no? Que tenemos la especie hueso colorado, la que más se aproxima a una curva mesocúrtica, que es la curva de la normal, y todas las demás, entonces son valores que están debajo de 3, ¿no? Y por lo tanto presentarían curvas aplanadas o achatadas en todas las demás especies en relación a esta variable incremento anual. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos y podemos guardar ahora con los colores, todo eso, guardamos la tabla activa. Entonces, fíjense, hemos realizado varios análisis ahí, pero también podemos hacer gráficas y esa es otra ventaja que tiene Infostat. Ustedes pueden ver acá, las estadísticas solamente hemos hecho medidas resumen, podemos hacer tablas de frecuencia, podemos calcular probabilidades, pero acá en los gráficos, ¿no? Tenemos varias opciones de graficación en Infostat. Uno de ellos es histograma, que ustedes pueden ver acá, que simplemente lo que hago es llevar mi variable, ¿no? ¿Dónde está mi variable? Pero en este caso acá, el histograma tengo que hacer de los datos originales. Estos datos que estamos viendo son datos de los resultados. Entonces me voy a ventana y voy a ver mis datos originales. Estos son mis datos originales. Y ahora me voy a gráficos y a histograma. Y ahora voy a seleccionar mi variable. Fíjense, incremento anual, le doy a aceptar y ya tengo directamente la distribución de mi variable incremento anual. Entonces, podemos ver aquí que la forma que tiene la distribución del incremento es una J invertida, donde tenemos un mayor número de datos de incremento anual menores, ¿no? Y un menor número a medida que va avanzando, menor número de datos de incremento anual a medida que va aumentando el incremento anual. Fíjense acá en 15.1 tenemos muy pocos datos, pero acá para 4.2 milímetros por año tenemos una gran cantidad de valores. Entonces, esta es una distribución en una J invertida, ¿no? O exponencial. Entonces, ahora, la ventaja que nosotros tenemos es que acá tenemos en el eje horizontal el incremento anual y en el eje vertical tenemos la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa. Y eso lo podemos cambiar. Yo puedo hacerle acá, fíjense, yo puedo colocar la frecuencia absoluta, puede cambiar. Puedo colocar entonces la frecuencia absoluta acumulada y ya estoy generando ahora una ojiva. O puedo cambiar la frecuencia relativa acumulada, igual ya tengo una ojiva de frecuencias directamente. Entonces, pero además de eso, tenemos una ventaja que es importante acá. Cuando nosotros tenemos ahí esta distribución, por ejemplo, una pregunta importante puede ser, ¿será que el incremento anual, en este caso no estamos discriminando por especies, es el total de las mediciones, ¿será que se aproxima a la normal? Entonces, para eso podemos colocar acá la normal. Fíjense, estoy colocando la normal. Entonces, nosotros podemos ver que no hay una aproximación. Esta es la distribución de la curva normal para estos datos, pero fíjense, aquí tenemos esta gran cantidad de datos que no debería estar. Entonces, deberíamos tener un histograma acá, más o menos en esta situación, para que se pueda aproximar a la distribución de la normal. Por lo tanto, nuestra conclusión puede ser acá que la distribución de la variable incremento anual de esos árboles no tiene una buena aproximación a la curva normal, que es la que tenemos acá. Entonces, acá podemos ir cambiando ahora. Entonces, hemos dicho que podría ser la exponencial. A ver, veamos la exponencial ahora. Entonces, fíjense la exponencial. Entonces, tiene más relación esta exponencial con la distribución de estos datos. O podríamos ver otra distribución, ¿no? La Weibull, por ejemplo, que tampoco no tiene por este problema que está ahí. Luego podríamos ver la de Gumbel, ¿no? La de Gumbel, que es otra distribución. La de Beta,
¿no? Entonces, la del gamma. Entonces, acá nosotros podemos ver, como resumen, podríamos decir que la que más se ajusta sería la distribución exponencial, la curva exponencial, ¿no? Entonces, eso sería, pero para el conjunto de los datos, porque aquí para el normal no tenemos un buen ajuste, o podemos colocarlo que no queremos ningún ajuste y por lo tanto va a quedar así nuestro histograma, ¿no? Entonces, acá, cuando nosotros tenemos el histograma, también tenemos una serie de ventanas acá, como por ejemplo acá, guardar el gráfico, ¿no? Entonces, yo puedo guardar el gráfico, ¿no? Entonces, vamos a guardar el gráfico y decimos, bien, ahora vamos a guardar el gráfico, pero con la extensión de gráficos de Infostat. Entonces, acá colocamos parte 2, histograma, ya tenemos guardado el histograma. Podemos también, o podemos guardar en otro formato el gráfico, podríamos guardar como con otro, o podríamos abrir también un gráfico, aquí yo puedo abrir, ¿no? Entonces, puedo eliminar el gráfico, puedo abrir otro gráfico que tengamos guardado, puedo copiar esto y pegar en un documento, podemos ocultar la leyenda, si es que fueran varias variables al mismo tiempo. Podemos entonces aumentar el texto, hacer el gráfico para presentaciones, etcétera. Bien, entonces ahí tenemos el gráfico, que sería un gráfico general del histograma. Pero, una vez más, lo que nos interesa a nosotros es hacer un estudio de esta variable incremento anual, pero en función a las especies que tenemos. Entonces, acá nuevamente nos vamos a gráficos. Histograma, estamos volviendo acá. La única variable es incremento anual, está bien, pero acá vamos a ver particiones. Y en particiones, ahora, tenemos que colocar la variable que queremos que discrimine el incremento medio anual. Y nosotros habíamos indicado que lo que queremos es ver cómo es el histograma, pero por especie, ¿no? Entonces, acá vamos a seleccionar nombre común. Tenemos las 6 especies y le damos ahora a aceptar. Bien. Ahora, fíjense, vamos a tener ahora acá, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta es el histograma para cafetillo, que es una especie. La primera es para todos, esta es para cafetillo, esta es para chocolatillo, este es para Isiri, su histograma, este es para ojoso colorado, este es papeloto y este es para tachori, ¿no? Entonces, también nosotros podemos ver, a ver, si hay un buen ajuste a la normal. Fíjense, no tienen buen ajuste a la normal en el caso de tachori. En el caso de peloto podemos ver también que no tiene, aquí tenemos un problema con esa clase del incremento. En el caso de ojoso colorado, ¿no? También no tenemos la posibilidad. En el caso de Isiri, ¿no? Aquí tenemos la normal. También esta clase es la que está influenciando mucho. Ahora, en el caso de chocolatillo, vamos a ver la normal. También esta clase es la que está influenciando. Y en el caso de cafetillo, vamos a tener entonces acá, bueno, cafetillo posiblemente sea la que más se aproxima a la normal. Fíjense, su histograma es la que más se aproxima porque la frecuencia en esta clase no es tan alta, ¿no? Y por lo tanto, podríamos decir como resumen que cafetillo es la que tiene una mayor aproximación a la curva normal, ¿no? Las demás especies están muy, muy lejos del ajuste a la curva normal. Entonces, acá tenemos y ahora vamos a guardar, ¿no? Vamos a guardar los gráficos acá. Y entonces vamos a guardar este gráfico, ¿no? Entonces vamos a guardar acá el gráfico, pero estos son los histogramas, pero por especie, entonces lo guardamos. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Y entonces ya tenemos un pequeño análisis que hemos realizado y todo eso va a estar acá, ¿no? Todo está acá guardado, todo lo que hemos generado es lo que dice parte 2, histograma, resultados, todo lo que hemos generado ahí. Entonces, el primer análisis utilizando el programa Infostat. Entonces, todo eso ya lo tenemos guardado, lo podemos abrir en el momento que nosotros queramos y por lo tanto, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.